Los hermanos Espósito hacen historia en el Grand Prix de Alta Austria al proclamarse, ambos, campeones en sus respectivas categorías de peso. Giovanni impartió un recital de judo, desplegando un amplio abanico de técnicas, y subió a lo más alto del podio en menos de 73 kilos, en una lista en la que también había estrellas como el 5 veces campeón de Grand Slam Mamadekov o los medallistas olímpicos Denis Vieru y Gaba. Antonio, como el año pasado, ganó el oro en menos de 81 kilos, en otra lista repleta de talento, con competidores como el bicampeón europeo Albayrak, el campeón del mundo y medallista olímpico Kase, y otros nombres consolidados como Ungvari, Yalo, Margelidon o Yuldosev. Los dos últimos han subido recientemente desde 73 a 81, pero, sobre todo Yuldosev, demostraron que también pueden ser muy competitivos en esta categoría que todavía es nueva para ellos. El Grand Prix de Alta Austria era la primera competición del año para los Espósito. Antonio no competía en tatami internacional desde los Juegos Olímpicos, en los que acabó en quinta posición, y Giovanni llegaba un poquito más rodado. Se había pegado en el Grand Prix de Zagreb, donde ganó una medalla de plata, y en el Grand Slam de Tokio, a finales de 2024. Los dos llegaban al sorteo como cabezas de serie. Antonio era el segundo mejor rankeado en menos de 81 kilos, por detrás del belga Kase, y Giovanni era el quinto en menos de 73 kilos, tras Mamadekov, Yonezuka, Gaba y Samsayev. El sorteo fue más benévolo con Antonio, a quien ofreció un camino más o menos asequible hasta cuartos de final. Giovanni, en cambio, estaba obligado a pegarse con un coco en la ronda de octavos, el ganador del duelo entre Denis Vieru y el japonés Kihara, campeón del mundo junior y en quien yo tenía muchas expectativas depositadas, imagino que como muchos de vosotros. Los Espósito libraron el combate de primera ronda y ganaron con bastante autoridad su primera pelea. Giovanni se enfrentó al francés Elliot Prevet y se mostró muy superior durante todo el combate. Se puso un yuko por delante en el marcador, con uno de sus movimientos estrella, el Ouchigari, y cerró con uno de los ipones del día, un Taio Toshi apoyando la rodilla en el suelo. Así describió él mismo esta técnica en la entrevista concedida a Golden Score tras la competición. El primer rival de Antonio fue el neerlandés Heg, quinto en la edición del año pasado, compitiendo en menos de 73 kilos, y que lleva ya varios meses en menos de 81. Curiosamente, su último combate en 73 fue contra Giovanni Espósito, en el Campeonato del Mundo por equipos, y aquí volvió a perder contra un Espósito. Antonio le derribó con un Kouchi a minuto y medio del final y conservó la distancia en el marcador sin demasiados apuros. En esta ronda de 16avos de final, vimos a varios candidatos a pelear por medallas caer, tanto en 73 como en 81. En 73, Mamadekov perdió merecidamente contra el húngaro Szabo, vaya allito lleva, el ahora representante de Emiratos Árabes Unidos. Gaba perdió contra Gassner, que se creció compitiendo en casa, y en el duelo entre Vieru y Kihara, el moldavo se impuso al japonés. En 81, el brasileño Almeida arrolló al Bayrak, Margelidon se deshizo de Yalo en apenas segundos y Gochilaize perdió con Kolobov. En la ronda de octavos de final, los hermanos Espósito vivieron combates muy distintos. Antonio se enfrentó al austríaco Nasho, a quien derrotó en la técnica de oro, una victoria por seedos, 3-1, bien cocinada por el italiano, y Giovanni tenía una prueba de fuego. Denis Vieru, que volvía a competir en 73, donde todavía no ha conseguido un buen resultado, pero se había pegado muy bien con Kihara. Y se adelantó el moldavo contra Giovanni, con un movimiento precioso con el que se puso un yuko por encima, pero el italiano mantuvo la compostura y fue capaz de remontar con una técnica de sacrificio. Le había salido mal contra Salva en el europeo del 23, le había salido mal contra Galstian en Tokio el año pasado. En ambas ocasiones se echó al rival encima, brindándoles la inmovilización, pero en esta ocasión el riesgo asumido mereció la pena y Giovanni avanzó a cuartos de final. En octavos, además, habían caído otros nombres potentes. En 81 vimos perder a Pelivan, Margelidon y sobre todo Kase en la técnica de oro contra el japonés Izawa, y en 73 cayeron el georgiano Terasvili, el moldavo Sterpu, que fue campeón de Europa en su día, y el otro japonés que quedaba en la lista, Takeichi, que saldrá en todas las recopilaciones gracias a esta genialidad del turco de Mirel. Vaya día para Japón en menos de 73 kilos. A estas alturas, los hermanos Espósito estaban en cuartos de final, pero su situación se había invertido, y ahora era Antonio quien tenía un camino al oro más complicado. Giovanni derrotó al uzbeko Ravsanov en apenas 2 minutos. Ravsanov, medallista asiático y mundial junior el año pasado, demostró ser un competidor interesante y acabó ganando un bronce en su primera competición senior, pero Espósito fue muy superior, y Antonio se pegó con el japonés Togo. Es un enfrentamiento curioso que puede tener cierta historia, porque Togo hizo esta competición el año pasado y llegó a semis, pero en esa ronda fue descalificado por zambullida. Entonces no pudo competir con Espósito en la final, así que este enfrentamiento acabó dándose un año después. Ganó Espósito con otro Kouchi anotado a 1 minuto del final y supo conservar la distancia y avanzar a semifinales.
La competición de Togo, por cierto, fue muy similar a la del año pasado. En las dos se pegó con un moldavo en octavos de final, Sterpu y Pelivan. En las dos se pegó con un ucraniano, Svidrak Kolobov. Y en las dos se pegó con el mismo rival en el combate por el bronce, el austríaco Fasching. El año pasado ganó Togo, pero esta vez Fasching se vengó y dejó al japonés sin medalla. Volvamos a los hermanos. En su semifinal, Giovanni derrotó al húngaro Ostavo con un movimiento de Asiguaza con el que logró su tercer hipón del día, y Antonio vivió su victoria más plácida. Se impuso al suizo Bonferrani en un combate decidido por sí-2, su segunda victoria por Hanso Kumake de la competición. Y llegamos a las finales. Giovanni tenía la oportunidad de vengarse del húngaro Szegedi, contra quien había perdido la final del Grand Prix de Zagreb en septiembre del 2024. Fue un combate muy intenso, en el que los dos tuvieron sus momentos y que acabó ganando el italiano. El último minuto y medio fue frenético. Giovanni se adelantó con un Ouchigari con el que logró puntuar un yuko. Poco después, a un minuto del final, Szegedi pareció empatar con una acción difícil de juzgar, pero su yuko fue revocado y el combate acabó con el húngaro buscando la luxación en una buena posición, pero Giovanni resistió para ganar el primer oro en Grand Prix de su carrera. Él había perdido 2 finales de Grand Prix, otras 2 finales de Grand Slam y otra en Campeonato de Europa Senior en 2022 contra Heidarov, y por fin se quitó la espinita. Un oro muy merecido, fue el mejor del día de sobra en 73, no solo porque ganó, creo que también demostró ser un competidor versátil, capaz de sorprender a sus rivales con una gran variedad de movimientos. Su hermano Antonio también cumplió en la final. Su rival fue el uzbeko Yuldosev, uno de los múltiples judokas que han subido de menos de 73 a menos de 81 kilos tras los Juegos Olímpicos. Yuldosev había vivido un 2024 bastante malo a nivel deportivo. Estuvo bien en el Campeonato de Asia y eso le garantizó la selección olímpica, pero se quedó sin pelear por medalla en el Grand Slam de Uzbekistán y entre los Grand Slam de Antalya, Tiflis y París cosechó una victoria y 3 derrotas. Además, perdió en su segundo combate del Campeonato del Mundo y de los Juegos Olímpicos, en las pruebas individuales, digo, y en las pruebas por equipos tampoco lució. Fue quinto en el Campeonato del Mundo sin disputar la final porque Uzbekistán envió a Ajadov contra Italia, contra Giovanni Esposito, y en la prueba colectiva de los Juegos Olímpicos derrotó a Lombardo y Margueridón, pero perdió en un combate de casi 13 minutos contra Ambaul, que es un 66. No obstante, Yuldosev compitió muy bien en Austria en menos de 81 kilos. Derrotó con solvencia a competidores como el italiano Madaloni o el japonés Izawa, y también derrotó a Fasching, que era una de las sensaciones del día. En la final, alargó el combate hasta la técnica de oro, donde Antonio Espósito volvió a ganar tirando de Kouchi. Esta vez no fue yuko, fue ippon, un nuevo triunfo, otra medalla de oro, como el año pasado, y esta vez lo hizo junto a su hermano, una actuación histórica. Estuvieron en Golden Score, el programa que emite la Federación Internacional de Judo tras las competiciones, y Giovanni explicó que el año pasado vio la competición de su hermano mientras se recuperaba de una lesión de codo, y que mientras le veía pensaba que quería estar ahí, un año después, para ganar esa medalla de oro con su hermano. Curiosamente, las hermanas Ballhaus habían ganado medalla las dos el primer día de competición, en su caso fueron un bronce y un oro, así que los italianos siguieron su ejemplo y lo mejoraron. Fue una competición especial para ellos. En el caso de Antonio, pues fue la mejor forma posible para regresar al circuito IJF. Venía de ser quinto en los Juegos Olímpicos, escogió el lugar en el que había protagonizado la mejor actuación de su carrera y volvió a ganar el oro. Y en el caso de Giovanni, pues esta victoria le permite afianzarse entre los mejores 73 de nuevo, porque no olvidemos que él acabó 2022 en el top 10 mundial del peso. Fue incluso el tercer cabeza de serie mejor rankeado en el Masters de ese año, celebrado en diciembre en Jerusalén, pero sufrió una lesión en el codo que afectó a su rendimiento durante muchos meses hasta que decidió operarse. Y desde que volvió, le hemos visto competir bastante bien. Se pegó muy bien con Stamp en el Mundial del año pasado, ganó esa medalla por equipos, siendo importante para Italia, y en sus 3 últimas competiciones individuales ha disputado 2 finales, con un oro y una plata ganadas. Perdió con Galstian en su segundo combate en el Grand Slam de Tokio, en un error del italiano, pero esto es judo, se toman riesgos y a veces no salen como esperamos. Creo que Giovanni además se mostró muy versátil a lo largo de toda la competición en Austria y que va a ser uno de los competidores a tener en cuenta este 2025. Contadme, ¿qué os pareció el show de los Esposito? Yo os avisé, subí un vídeo sobre el papel de Antonio el año pasado, hablé en ese vídeo de Giovanni también y acerté, que no suele ser habitual en mis pronósticos. Si has llegado hasta el final, te agradecería que dejaras un comentario, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y que indiques que el vídeo te gusta. Y por cierto, en este vídeo he hablado del Gran Prix de Alta Austria, he hablado de menos de 73 kilos, he hablado de menos de 81 kilos. Si seguiste la competición, verías que uno de los judokas favoritos del canal, Jorge Cano, la disputó, pero no en menos de 73 kilos, que es su peso habitual, sino que le vimos en menos de 81.
Te dejo por aquí una entrevista en la que explica los motivos de este cambio por si todavía no la has visto y tienes curiosidad por saber por qué Jorge Cano ahora va a competir en una nueva categoría de peso.